Si alguien encuentra una sola vulnerabilidad en mi sistema de seguridad, dono toda mi fortuna a la caridad y me retiro para siempre. Eso dijo Eduardo, el CEO de TechGuard, una de las empresas más seguras del mundo en ciberseguridad. Pero un chico de 15 años, desde una habitación desordenada en un barrio humilde, estaba a punto de demostrar que su escudo impenetrable era una ilusión frágil, a punto de desmoronarse bajo el peso de sus propios errores. Imagina un mundo donde todo está conectado, bancos procesan millones en transacciones al instante, hospitales dependen de bases de datos para salvar vidas, gobiernos resguardan secretos nacionales en redes digitales. TechGuard había construido su reputación como un gigante de la ciberseguridad, protegiendo a corporaciones, instituciones y ciudadanos de amenazas invisibles. En su sede central, las oficinas bullían de actividad, servidores zumbaban en sótanos refrigerados, pantallas gigantes mostraban flujos de datos en tiempo real, ingenieros revisaban líneas de código interminables, y el aire estaba cargado de un olor metálico, mezcla de cables recalentados y estrés humano. Los empleados corrían con laptops, revisando alertas menores que parpadeaban en rojo, pero nadie quería admitir lo que acechaba bajo la superficie, vulnerabilidades en el código, puertas traseras silenciosas que, como grietas en una presa, amenazaban con ceder ante la menor presión. Eduardo, el CEO, era la cara de esa arrogancia. Con doctorados del MIT y un historial de conferencias internacionales, siempre aparecía en trajes a medida, flanqueado por inversionistas y ejecutivos que colgaban de cada palabra suya. Nuestro sistema es casi perfecto, proclamaba en keynotes, proyectando hologramas de candados digitales indestructibles. Descartaba cualquier crítica como ruido de amateurs, especialmente si venía de alguien sin un título rimbombante. Una vez, en un panel en Davos, respondió a una pregunta sobre posibles fallas con una risa seca: si un hacker de verdad nos reta, que venga. Lo espero. Sus palabras resonaban en titulares, pero también encendían una chispa en los foros oscuros de la red, donde los hackers tomaban nota. En un barrio olvidado, lejos de esas oficinas relucientes, vivía Mateo, un chico de 15 años que apenas encajaba en el mundo. Flaco, con gafas torcidas y una laptop reciclada que su madre había conseguido en un mercado de segunda mano, Mateo era un genio autodidacta. Aprendió a programar viendo tutoriales gratuitos en Internet, descifrando manuales de ciberseguridad en foros underground. En la escuela, sus compañeros lo llamaban el rarito y los profesores ignoraban sus preguntas avanzadas, asumiendo que solo era un niño inquieto. Pero en su habitación, entre pósters de videojuegos y cables desordenados, Mateo construía mundos digitales, probando exploits por pura curiosidad, sin imaginar que pronto chocaría con un titán. Rosa, la madre de Mateo, era su conexión con TechGuard. Trabajaba como limpiadora en sus oficinas, barriendo pasillos y vaciando papeleras mientras escuchaba fragmentos de conversaciones entre ingenieros. Por las noches, en la mesa de la cocina, le contaba a Mateo rumores del trabajo: dicen que hay alertas raras en los sistemas, pero el jefe insiste en que son normales. Rosa no entendía de tecnología, pero confiaba en la chispa de su hijo, aunque no imaginaba el peligro que él estaba a punto de descubrir. Una noche, mientras jugaba con un script de prueba, Mateo tropezó con algo alarmante: una serie de vulnerabilidades críticas en el núcleo del sistema de TechGuard. Eran puertas traseras en el código, errores que permitían inyecciones SQL, escaladas de privilegios y accesos no autorizados. Si se explotaban, un atacante podía tomar control total. Mateo, con el corazón acelerado, corrió simulaciones en su laptop. Los resultados eran claros. Un solo ataque coordinado podía colapsar bancos, hospitales, gobiernos. Todo lo que TechGuard protegía estaba en riesgo. Decidido a alertar, Mateo escribió un email anónimo: soy un estudiante. Encontré vulnerabilidades críticas en su código base, puertas traseras que permiten inyecciones SQL y escaladas de privilegios. Si no las parchean, el sistema colapsará. Puedo demostrarlo. Lo envió directamente a la bandeja de Eduardo, adjuntando un informe detallado con capturas de su simulación. Pero en una reunión ejecutiva, Eduardo apenas leyó el mensaje antes de reírse. ¿Un estudiante? ¿Sin credenciales? Esto es un chiste.
Ordenó a su equipo bloquear el correo como spam. Nuestro sistema resiste miles de ataques diarios. No hay nada que temer. Pero las vulnerabilidades no esperaron. En la dark web, hackers independientes comenzaron a notarlas. Al principio, eran ataques pequeños. Un grupo ruso extrajo una lista de emails de clientes, causando multas de $50,000 a TechWard por violaciones de privacidad. Eduardo lo minimizó en un comunicado: incidentes menores, ya resueltos. Pero Mateo, monitoreando foros clandestinos, vio cómo las cosas escalaban. Un hacker europeo encontró una segunda puerta trasera, accediendo a fragmentos del código fuente y vendiéndolos por miles en mercados negros. Un banco reportó transferencias fraudulentas que costaron $500,000 en un solo día, forzando auditorías de emergencia. Rosa, al volver del trabajo, mencionó más rumores. Los ingenieros están nerviosos, dicen que los logs muestran actividad sospechosa, pero Eduardo insiste en que es ruido. Mateo no se rindió. Grabó un video donde simulaba un ataque completo, mostrando cómo un hacker podía explotar las brechas para tomar control de un servidor. Lo envió de nuevo, esta vez a múltiples empleados de TechWard, pero los filtros de seguridad lo bloquearon automáticamente. Mientras tanto, las vulnerabilidades se convertían en un imán para atacantes. Un hacker asiático extrajo módulos enteros del código, publicando teasers en foros oscuros que atrajeron a docenas de oportunistas. Los incidentes se multiplicaban. Un hospital en California reportó glitches en su sistema de monitoreo, retrasando cirugías y generando costos de $2 millones en equipos de respaldo. Un gobierno europeo descubrió filtraciones de datos no clasificados, perdiendo $5 millones en productividad y auditorías. En los foros, los hackers se jactaban: el código de TechWard es un colador. Solo falta el golpe final. Mateo, angustiado, trabajaba contrarreloj. Sus simulaciones mostraban que los atacantes estaban a días de obtener el código completo. Intentó contactar a un periodista especializado en ciberseguridad, enviándole pruebas anónimas, pero la respuesta fue tibia: sin una fuente verificable, no podemos publicarlo. En TechWard, Eduardo ordenaba parches superficiales, enfocados en apagar fuegos menores, mientras ignoraba el problema central. Las vulnerabilidades se expandían como una plaga. Los intentos de hackeo pasaron de 10 diarios a cientos, con pérdidas acumuladas de $10 millones en multas, auditorías y respuestas de emergencia. Los inversionistas empezaban a murmurar y las acciones de TechWard temblaban en la bolsa. El colapso llegó como una tormenta digital. Un grupo de hackers coordinados, armados con fragmentos del código filtrado, explotó todas las vulnerabilidades en un ataque masivo. Obtuvieron el código completo de TechWard, desmantelando su sistema en horas. Los bancos se paralizaron, transferencias quedaron congeladas y fraudes masivos drenaron cuentas, con pérdidas de $500 millones en un solo día. Los hospitales enfrentaron blackouts digitales, registros médicos quedaron inaccesibles, equipos vitales fallaron y los costos de emergencia alcanzaron $200 millones. Gobiernos vieron datos sensibles robados, con operaciones críticas detenidas y pérdidas de $300 millones en productividad. Las multas por violaciones de datos se dispararon a $200 millones más y las cadenas de suministro globales colapsaron, afectando comercios y generando otros $100 millones en daños indirectos. En la bolsa, las acciones de TechWard cayeron un 40% en horas, evaporando miles de millones en valor de mercado. Los titulares gritaban: el mayor desastre cibernético de la década. Expertos del FBI, Interpol y firmas de ciberseguridad global analizaron el código robado. En una rueda de prensa transmitida mundialmente, presentaron su veredicto: las vulnerabilidades eran obvias y explotables. Un estudiante anónimo intentó advertir a TechWard meses antes, pero fue ignorado. Mostraron capturas de los emails de Mateo, detallando cómo las puertas traseras permitieron la escalada total. La prensa estalló, y Eduardo, enfrentando cámaras con el rostro desencajado, vio su legado reducido a escombros. Los inversionistas exigían respuestas y los clientes, furiosos, iniciaron demandas colectivas. Eduardo, humillado por las pérdidas colosales, cumplió su promesa.
donó su fortuna de 200 millones a organizaciones de ciberseguridad y caridad y anunció su retiro en un video donde apenas podía mirar a la cámara. Pero antes, buscó a Mateo. En una videollamada, con la voz rota, le dijo: tu advertencia pudo haber evitado este caos económico. Mi arrogancia nos costó todo. Mateo, todavía en su habitación llena de cables, apenas asintió, pero sus ojos brillaban de orgullo. La noticia del hacker adolescente se volvió viral. Universidades como Stanford y MIT ofrecieron becas completas a Mateo, quien eligió Stanford para estudiar ciberseguridad. Con el apoyo de una comunidad online de hackers éticos, fundó una startup enfocada en detectar vulnerabilidades accesibles, trabajando con comunidades marginadas para formar nuevos talentos. Hoy, Mateo capacita a cientos de jóvenes underdogs, enseñándoles a proteger sistemas y prevenir desastres millonarios. TechWard, bajo nuevo liderazgo, implementó reformas radicales, contratando a hackers éticos y revisando su código desde cero, pero su reputación nunca se recuperó del todo. La lección es clara: en un mundo digital, las vulnerabilidades no discriminan, y una voz ignorada puede ser la clave para salvar economías enteras. Las pérdidas de TechWard, más de 1.000 millones en daños directos e indirectos, son un recordatorio brutal. Escucha las advertencias antes de que se conviertan en catástrofes. ¿Y tú? ¿Estás protegiendo tus datos en este mundo frágil? ¿O estás ignorando las señales, como Eduardo? Suscríbete para más historias que inspiran cambio. Comparte si alguna vez detectaste una falla que nadie creyó.